Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra asistencia a los que estéis presentes, también a los que os encontráis online asistiendo a este seminario, bueno, a esta charla, promoción que vamos a hacer. Tenemos como compañero que nos va a dar la charla José Luis Rodríguez Candera, compañero del Colegio de Abogados de Málaga. También es licenciado en Ciencias Políticas por la UMA, profesor adjunto también. Asociado. Bueno, asociado, perdón. Asociado y bueno, es también doctor en Derecho. Como todos sabéis, el reglamento de extranjería fue publicado en noviembre, entra en vigor el día 20 y tiene sustanciales modificaciones en lo que afecta a los reglamentos, a los arraigos y también afecta al Estatuto de Ciudadano de Familiar español, ¿no? Entonces creemos conveniente que, como son las materias que casi todos más manejamos o que más cotidianamente acuden a nuestros despachos, pues una charla concreta con esos aspectos más novedosos de esta renovación, con lo cual, sin más, le voy a dejar la palabra al compañero para que nos pueda asesorar, informar. Muy bien, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias, Mabel Lores, por la invitación que me haces para estar hoy aquí con todas y todos y con los que estáis también online. Cursos sobre el nuevo reglamento ha habido ya un montón, ¿no? Yo ya no sé, yo ya he perdido la cuenta de los sitios a los que antes lo apuntaba, ya dejé de apuntarlo, a los que voy acudiendo y otros, unos como público y otros como ponente, pero probablemente este sea el primero, si no el primero, de los 10 primeros que se realicen tras la publicación de las instrucciones, al menos de dos de las instrucciones, la 1/25 referida a los arraigos y la 2/25 referida a los familiares de los ciudadanos españoles. De hecho, ayer por la tarde estuve interviniendo en uno del Consejo de la Abogacía Catalana y bueno, y no teníamos las instrucciones todavía, y fue ayer por la tarde la intervención, fue justo al acabar ese curso cuando ya se publicaron. Por lo tanto, bueno, pues no es el primer curso, pero sí el primero tras las instrucciones, ¿no? O sea, que si hubiéramos puesto una semana antes no las tendríamos, ¿no? O sea, que estaba muy bien señalada la fecha, como si hubiésemos sabido cuándo se iban a publicar, ¿no? Bueno, yo voy a, efectivamente, detenerme en dos tipos de residencias temporales. La primera, la de los familiares con nacionalidad española, familiares de personas con nacionalidad española, y la segunda, la residencia temporal por circunstancias excepcionales, que sabéis acoge a la arraigo de segunda oportunidad, el socio laboral, el social, el socio formativo y el familiar. Lo primero que es de recomendar es que no nos dejemos guiar por el nombre que anteriormente teníamos, que actualmente tienen estos arraigos, porque nos puede confundir. El arraigo social no tiene absolutamente nada que ver con el arraigo social actual, el familiar no tiene absolutamente nada que ver con el familiar actual, ¿no? Entonces sí que es bueno que no nos confundamos y que nos vayamos acostumbrando a la nomenclatura que tienen los nuevos arraigos en nuestro reglamento. Y bien, vamos a empezar con los familiares, residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española. Pero de personas se me ha omitido, pero sabemos todos a qué nos estamos refiriendo. Digamos que sería como un tertium genus entre lo que es el régimen de familiares de comunitarios del 240 al 2007 y el arraigo familiar actualmente vigente. Han querido, con este reglamento, y además las instrucciones lo dejan muy claro, establecer un estatuto diferenciado para los familiares de las personas con nacionalidad española. Y por lo tanto, a partir de este momento, con algunas excepciones que luego veremos, ya no les será de aplicación el régimen comunitario a estas personas, de familiares de ciudadanos comunitarios a estas personas. El argumento que se utiliza, y lo aclaran las instrucciones, es que el régimen de comunitarios es una transposición de la directiva 2004/38, que efectivamente es una directiva que regula la situación de los familiares de los ciudadanos comunitarios que han ejercido su derecho a la libre circulación. Es decir, el ciudadano francés que se viene a España con su familia o que quiere traerse a su familia una vez que esté en España, pero no va dirigido a los ciudadanos miembros de la Unión Europea estáticos, es decir, aquellos que no han ejercido su derecho a la libre circulación. Lo cual no deja de ser cierto, pero tampoco deja de ser cierto que el Tribunal Supremo ya el 1 de junio del año 2010 amplió
el régimen de los familiares de los ciudadanos comunitarios a los familiares de los ciudadanos españoles, y entre otras cosas, una sentencia además del año 2004, en el sentido de que no pueden hacerse de peor derecho a unos que a otros. Es decir, no puede ser de peor derecho el familiar del ciudadano español que el familiar del ciudadano francés residente en España. Bien, pues a pesar de que eso lo deja claro el Tribunal Supremo, nuestro reglamento no lo ve tan claro. Han intentado con las instrucciones solucionar alguna cuestión, pero en otras no lo ha conseguido. Y ese es el motivo, es uno de los motivos, yo diría que principales, que no el único, de que el reglamento haya sido recurrido. Ayer mismo presenté la demanda en nombre de 3 organizaciones, Extranjeristas en Red, Coordinadora de Barrios y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Pues ayer mismo presentamos la demanda contra el reglamento, que ya por supuesto había sido anunciado dentro del plazo de los 2 meses de su publicación, nos dieron traslado para formalizar. Y bueno, pues con complemento de expediente, los 2 días estos que nos dieron por el apagón y tal, pues ayer ya nos vencía el plazo y como siempre, como buen abogado, ¿verdad? No fue en el Día de Gracias, pero casi, lo apuramos y quedó presentado. Y esto es uno de los temas que se discuten. No la impugnación genérica del estatuto, sino una impugnación muy quirúrgica. No es el objeto de la ponencia, pero a medida que la vayamos desarrollando, porque la ponencia va sobre los requisitos y demás, ¿no? Pero si en algún caso viene referencia a alguno de los aspectos impugnados, pues lo comentaré para vuestro conocimiento, ¿no? Bien, bueno, pues como decimos, este régimen es aplicable para los extranjeros de terceros estados, en principio no miembros del espacio económico europeo, que sean familiares de ciudadanos españoles. Hay algo positivo que dicen las instrucciones que nosotros ya habíamos comunicado a la Dirección General, y es que puede ser que el familiar francés de un español no puedan cumplir los requisitos del artículo 7 del Real Decreto de Ciudadanos Comunitarios, es decir, sabéis, la acreditación de los medios económicos. Entonces, claro, se producía una situación desigualitaria en el sentido de que este ciudadano francés que podía obtener su inscripción como ciudadano comunitario no puede hacerlo porque no cumplía con los requisitos del artículo 7, y tampoco podría acogerse al familiar del ciudadano español porque iba inicialmente destinado a los familiares que no son miembros de la Unión Europea. Bien, pues afortunadamente las instrucciones dice que si no se cumplen esos requisitos y que si no se pueden acoger al certificado de ciudadano comunitario, estos familiares de españoles de nacionalidad comunitaria sí que podrían entrar dentro del artículo 93 y siguiente, dentro de la autorización de residencia de los familiares de ciudadanos españoles, lo cual, como digo, está muy bien y puede salvar a algunas personas que no cumplan con ese requisito y que sean algunos de los familiares de los ciudadanos españoles. Por supuesto, no para todos los franceses, ¿no? Sino para aquellos que sean familiares de las categorías que ahora diremos de los ciudadanos españoles. Y ahora, ¿qué categorías o qué familiares se refieren en el artículo 93? Pues, y siguientes. El cónyuge mayor de 18 años. Bien, bueno, esto es uno de los motivos de impugnación. Nuestro Código Civil permite el matrimonio a partir de los 16 años si la persona está emancipada, y entendemos que esta limitación no está amparada por ninguna directiva. En la reagrupación familiar, ¿verdad?, que la directiva de reagrupación familiar sí que establece un límite de 18 años. En nuestro caso no hay ninguna directiva porque esto no es derecho comunitario, es derecho puramente interno, por lo tanto entendemos que eso es una limitación en contra de la ley. También la pareja de hecho registrada, que debe estar inscrita en cualquier estado de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza, o la pareja estable. Y la pareja estable se viene entendiendo, igual que ahora ocurría, aquellos que tengan una convivencia de más de 12 meses continuados o que tengan descendencia común. Es muy importante algo que dicen las instrucciones, la 2/25, que es la que nos vamos a referir ahora, y que creo que algunos jefes de la Oficina de Extranjeros deberían tener en cuenta, entre otros el nuestro. Y dice esas instrucciones que el artículo 16.3 de la Comunicación de la Comisión Europea con orientaciones sobre el derecho a la libre circulación dice que no puede haber controles sistemáticos de esa relación familiar.
Eso no significa que no se deba luchar contra el fraude, pero para hacer un control debe haber un indicio de que esa relación es una relación fraudulenta, porque están prohibidos los controles sistemáticos. Es verdad que la comisión se refiere a los familiares de ciudadanos de la Unión Europea, pero claro, volvemos a lo mismo, no podemos hacerlo de peor derecho, y entonces la instrucción lo generaliza también para estas situaciones, lo cual es algo, desde mi punto de vista, muy interesante. Otra categoría son los hijos menores de edad de español o de su pareja. Y en este caso deben acreditarse que se tiene la custodia o el consentimiento del otro progenitor de ese menor, ¿no? De la pareja de ese ciudadano español, salvo que haya nacido en España y no haya abandonado el territorio nacional. En ese caso parece que no tiene sentido pedir una autorización para alguien que permanentemente ha estado aquí desde su nacimiento, ¿no? Otra de las categorías son los hijos mayores de edad hasta los 26 años. La instrucción ya aclara que los 26 años están incluidos, porque inicialmente se hablaba de menores de 26 años y mayores de 26 años, entonces parecía que la edad de los 26 años quedaba un poco en el aire. Bien, parece que sí que se acepta en la instrucción, ¿verdad? Que no lo dice así de forma directa, pero sí que ya la instrucción habla de que sean personas o sea, los que necesitan acreditar que estar a cargo son los mayores de 26 años, no las personas que tengan 26 años. Vamos a ver, la hija, si ella tiene un permiso contrato del régimen general, no, tiene como por arraigo familiar. Entonces tiene que ser familiares de ciudadanos españoles. Aunque lo hubiera obtenido por arraigo familiar. Sí, sí, porque las disposiciones transitorias te dicen que las tarjetas de arraigo familiar se mantienen, incluso aquellas que están en trámite que no se han resuelto, se puede optar por mantener la solicitud conforme al reglamento anterior o pedir la aplicación del nuevo reglamento. Creo que es la disposición transitoria segunda, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, dice el reglamento que aquellos hijos mayores de edad, mayores de 18 años, aunque sean menores de 26, en todo caso necesitarán visado. Y de hecho, la disposición transitoria cuarta dice que si estaban en España antes del 20 de noviembre, es decir, antes de la fecha de la publicación, tendrán un plazo de 6 meses para pedir la tarjeta, tanto los mayores de 18 años, los hijos mayores de 18, estén o no estén a cargo, O sea, por debajo de 26, de 27, no es necesario acreditar a cargo, y de 27 en adelante sí, pero da igual, siendo mayores de 18 años, necesitan visado, y si hay una disposición transitoria para que puedan pedirlo desde España, tanto estos hijos mayores de edad como los ascendientes de los ciudadanos españoles. Pero claro, durante el plazo solo de 6 meses desde la entrada en vigor. ¿Qué es lo que ocurre? Que la instrucción, esto es otro de los temas que habían sido objeto de recurso, porque veíamos claramente que había una discriminación con los hijos de los ciudadanos franceses. El hijo del ciudadano francés de 19 años lo podía pedir aquí sin problema, y el niño de 19 años, el español, o de 18 ya cumplido, tenía que irse a por el visado, ¿no? Entonces en la instrucción dice, me hubiera gustado que hubiera sido más clara, pero creo que lo deja claro, ¿no? Dice, con independencia de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, es decir, con independencia de que la disposición transitoria establece un plazo transitorio, y a efectos de evitar un trato discriminatorio a los familiares recogidos en la letra D y E del artículo 94.1, se le permitirá solicitar la autorización desde España. Para entendernos, la instrucción ha derogado parcialmente este precepto. Esto nos va a dar mucho juego en el recurso, porque claro, ya en conclusión la demanda está puesta, diremos, mire usted, la propia administración ha reconocido que hay un trato discriminatorio, que es el objeto de nuestro recurso, ¿no? Por lo tanto, si con solo ganáramos esto, pues ya no nos ponen las costas, que es una de nuestras preocupaciones, ¿no? La propia administración está reconociendo ese trato discriminatorio. Nosotros estábamos alegando vulneración del artículo 14 y la ley contra la discriminación, o sea que nos viene al pelo. Es verdad que ya no lo podemos decir en la demanda, pero como hemos pedido conclusiones, en las conclusiones pondremos un link a la circular, que ya la conocerá el Tribunal Supremo, al precepto y al apartado concreto, y diremos, mire usted, mire que teníamos razón, Por lo tanto, elimine eso del reglamento, porque es que han dictado unas instrucciones
contra reglamento, saltándose evidentemente el principio de jerarquía normativa, ¿no? La otra categoría son los hijos mayores de 26 años a cargo del ciudadano español. Y luego veremos cómo se acredita el estar a cargo. Los padres o madres del español o de su pareja, si tuvieran más de 80 años o padezcan una enfermedad, en ese caso se presupone que conforme al artículo 196 que están a cargo, o si fueran menores de 80 años hay que acreditar que están a cargo, ¿vale? Eso con respecto a los ascendientes. Es decir, entre los 27 y los 80 y los 79 años hay que acreditar estar a cargo. Por debajo de los 27 no hay que acreditar estar a cargo, se presupone, es una presunción iuris et de iure, y por encima de los 80 tampoco, además del caso de personas con pluripatologías, pérdida severa de capacidad, etcétera, etcétera, aunque tengan una edad menor de 80 años, ¿no? O incluso un hijo mayor de 26 años con este tipo de patologías, ¿no? Que en muchas ocasiones pues tendrán nombrados curadores o guardadores de hecho y tendrán pues medidas para completar su capacidad, ¿no? Otra categoría, el padre, madre o tutor o tutora de un menor de nacionalidad española que tenga a cargo al menor y conviva con éste, o esté al corriente de sus obligaciones. Esto es lo que ya conocíamos del arraigo familiar, incluso este es el arraigo familiar de toda la vida, ¿no? El padre o madre, los progenitores o tutores de los ciudadanos con nacionalidad española. Un único familiar hasta el segundo grado que realice o vaya a realizar cuidados. Se precisa que la persona con nacionalidad española tenga reconocida alguno de los grados de discapacidad previstos en la ley. Además se está hablando de familiar hasta segundo grado. Ya no cabía antes, pero tampoco cabe ahora el que una empleada de hogar o una cuidadora no profesional pues se le contratase para cuidar a un ciudadano español. Dice, no, usted tiene que tener una relación de familiaridad hasta el segundo grado. El segundo grado es padre, abuelo, hijo, nieto, o el colateral hermano, ¿vale? Subimos al común y bajamos, ¿vale? Eso solo, evidentemente, esos son además supuestos en donde no se pueden hacer contratos laborales, están expresamente excluidos de la relación especial de empleados de hogar, ¿no? Tenemos los supuestos de familia extensa, otros familiares, siempre que mantengan el vínculo y acompañen o se reúnan con el ciudadano español, en la familia extensa que teníamos en el artículo 2 bis del régimen comunitario, solo que a estos también se le exige el visado, no se le exige el inicio del derecho al trabajo, existen una serie de supuestos discriminatorios conforme al 240 que ha sido también objeto de recurso y que en este caso no han aclarado las instrucciones, ¿no? Y los hijos o hijas de cuyo padre o madre hubieran sido españoles de origen. Esto es importante, el cambio de nomenclatura, porque el reglamento vigente dijo originariamente españoles. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Audiencia Nacional, referidos a la Ley de la Memoria Democrática, ha dicho, mire usted, no es lo mismo ser originariamente español que ser español de origen. Entonces, originariamente las personas que accedían a la nacionalidad lo accedían como españoles de origen, pero eso no significa que fueran originariamente españoles. Originariamente no lo eran, solo que posteriormente pudieron acceder a la nacionalidad con la categoría de españoles de origen. Entonces hemos visto muchas denegaciones, entre otras nuestra oficina de extranjeros, en donde se decía que no eran originariamente españoles. Son españoles de origen, no lo discute nadie, pero el reglamento no decía españoles de origen, decía originariamente españoles. Afortunadamente esto se ha aclarado ya en el reglamento. En cuanto al concepto a cargo, los mayores de 26 años y menores de 80, hay una revisión al artículo 196. El reglamento dice que en todos aquellos supuestos en donde se hable de españoles, de personas a cargo, nos tenemos que remitir necesariamente al artículo 196 y bueno, pues se entiende que la persona se encuentra a cargo cuando existe una situación de hecho por la que se garantice una ayuda o un apoyo material
que acredite una dependencia económica o física. No es necesario la concurrencia de ambas, puede ser dependencia económica o física. La dependencia económica es cuando el sujeto económicamente está manteniendo al otro, al tercero, ¿vale? Al ciudadano de un tercer estado. Entonces, el artículo 196, que no vamos a empezar a analizarlo ahora porque se nos iría la charla, dice que ha de ser real, estable y sostenida en el tiempo, no ayudas aisladas o puntuales, por eso te exigen acreditar que durante un tiempo se ha estado manteniendo. El principio, pues, creo que son 12 meses, y por eso, sobre todo porque no tiene que ser una ayuda puntual. Segundo, que se produzca en el país de origen o de procedencia, es otra de las cosas por las que hemos recurrido el reglamento, porque en el régimen comunitario no está necesariamente establecido así, ¿verdad? Que hay algunas sentencias que dice que debe de acreditarse la dependencia en origen, pero es cuando le está acompañando, pero si la persona lleva aquí un tiempo, incluso ha podido estar con otro tipo de autorización, no tiene ningún sentido que se acredite una dependencia de hace 10 años atrás, ¿no? Y hay un obiterdista, una sentencia del Tribunal de Justicia, que nos da la razón en ese sentido, que nos hemos agarrado a ella para impugnarlo, ¿no? Y que además ha de preexistir esa dependencia en el momento de la presentación de la solicitud, ¿eh? Esto queda un poco raro. Pues voy a centrar en el último de los apartados que aparece ahí. Lo otro es acreditar que se percibe el 51% del Producto Interior Bruto por cápita, igual que en la reagrupación familiar, pero el último se habla de que los ingresos, además lo dice la instrucción, ¿vale? Aquí lo que estoy copiando es lo que dice la instrucción en cuanto a la acreditación a cargo. Que los ingresos, renta o rendimientos equivalentes en euros o el equivalente en moneda extranjera sea el 100% incluidas las pagas proporcionarias del... joder, es que está mal escrito esto, de lo que sería la pensión, ¿dónde está? Las pensiones no contributivas, ¿vale? El importe de la pensión no contributiva, he estado haciendo el cálculo esta mañana y como tal cálculo sometido a error, lo digo para que lo verifiquéis y no lo toméis como ciencia cierta, es la pensión no contributiva anual. Sabéis que se paga en 14 pagas, por lo tanto hay que dividirla por 12 si lo queremos tener mensual, ¿no? Y mensualmente serían 658,81 euros. O del 130% en unidades familiares que incluyan a más de 2 miembros. Es verdad que luego no dice, igual que la agrupación familiar, que ocurre si son 3, 4, 5, ¿no? Aunque hayan más de 2, o sea que son 3, serían 856,45 euros, que como digo, según mis cálculos, y por lo tanto sometido a error, ¿vale? A error de cálculo, pues es el que correspondería para unidades familiares de más de 2 miembros. Ahí, por supuesto, está incluido tanto el reagrupante como el reagrupado, para entenderla, ¿no? El ciudadano del tercer estado como el ciudadano de nacionalidad española. Y luego también nos regula el 196 el concepto de dependencia física. Son personas que por motivos graves de salud pues necesitan el cuidado de una persona porque carecen además de apoyo familiar en el país de origen. Entonces dice que la enfermedad debe existir con carácter previo a la fecha de la presentación de solicitud y que debe hacerse cargo del cuidado personal del dependiente por no ser objetivamente capaz de proveer sus propias necesidades. Está describiendo lo que son los supuestos que la ley establece en donde se precisa medidas de apoyo a personas con discapacidad, ¿no? Y luego tenemos los supuestos de razones humanitarias para la acreditación a cargo para personas menores de 80 años, porque por encima de 80 años se entiende, se presupone en iuris de iure que así lo son, ¿no? Y entonces, pues estos motivos humanitarios serían que en el país de origen o de residencia hay una situación de conflicto, dificultad social a causa de que se encuentra afectado por catástrofes naturales o provocados por el ser humano, que el familiar reagrupable sufre una enfermedad consciente en pleuropatologías tendentes a la cronicidad, a la pérdida severa de capacidad funcional o mental, que el reagrupante o su cónyuge, pareja registrada o hijos, siempre que sean residentes en España, tengan reconocido alguno de los grados de dependencia
que regula nuestra ley referida a las personas con dependencia. Bien, con esto terminamos un poco los tres supuestos que hay de considerar a cargo. Uno es el que mayoritariamente nos vamos a encontrar, que es el económico, que he intentado cuantificarlo, pero digo, insisto, revisarlo, ¿verdad? No darlo por ciencia cierta porque es un cálculo mío y por tanto sometido a error. Sin embargo, en el régimen, en las instrucciones del arraigo sí que hay una tabla y un anexo, ¿vale? Esas, si se ha equivocado el que la ha hecho, que será la administración. Estas no, estas las he hecho yo y por lo tanto nadie puede ir. Es que aquí pone que... Pues mire usted, el que ha hecho los cálculos se ha equivocado, ¿no? Bueno, sí. Una pregunta respecto a lo que se puede que nos puede demandar. Por ejemplo, hacen depósitos en vez de ahora mismo 4.000 euros. ¿Cargo o al no ser? No dice nada el reglamento que tenga que ser mensual, lo que dice es que no puede ser un apoyo esporádico, ¿no? O sea, si tú mandas una cantidad y con esa cantidad puede vivir varios meses y cuando se está acabando mandas otra cantidad, pues para ahorrarte costes o lo que sea, en ningún sitio se prohíbe. Tú lo que tienes que acreditar es que no es un pago esporádico, sino que es un mantenimiento habitual en la forma pues que se... De hecho, si hace pagos de esa manera cada 3 meses, podría ser también una forma puntual, no mensual, pero sí trimestral, que se supone que con el monto de la cantidad que presemite claro, es suficientemente grande para cubrir los meses que no está haciendo las claro, remesas. Tú tienes que acreditar el 51% del Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues perfectamente puede ser en cómputo anual, ¿no? No veo ningún inconveniente, ¿no? O trimestral. Bien, el procedimiento. El artículo 97 nos dice quién puede presentar la solicitud. Ahora ya con las instrucciones, pues esto puede cambiar un poco, porque claro, hay personas que necesariamente tendrían que necesitar un visado que ya parece que no lo van a necesitar. A ver si las oficinas de extranjeros siguen esas instrucciones, porque el reglamento dice lo que dice, ¿no? Pero dice que el español o el familiar extranjero, si ambos están fuera, en ese caso se exige un visado de residencia. Estos son otros los motivos de la impugnación. En el régimen comunitario, cuando proceden de algún país que precisa visado para entrar en España, el único visado que se exige es el visado de entrada, un visado de corta duración, no un visado de residencia. Por tanto, hay una discriminación también con respecto al familiar del ciudadano español, que se le está exigiendo un visado de residencia. Incluso si es el cónyuge y están los dos en el extranjero, el cónyuge va a necesitar un visado de residencia. Quizás el único, vamos, el 97C excluye de ese visado si está ya aquí en España, pero si está fuera necesita un visado de residencia. Y no es lo mismo tener un visado de turismo, para que nos entendamos, que un visado de residencia. Bueno, pues ese mismo señor, si está casado con un francés, pues el francés podrá obtener un visado de turismo y venirse para España con su pareja, mientras que el español tendrá que esperar a que le den el visado de residencia, cuya tramitación evidentemente es más compleja, más latosa y sin lugar a dudas bastante más exquisitez en la valoración por parte de las oficinas consulares, ¿no? Nos dice también que por el español o por familiares extranjeros, si ambos están en España y no necesitan visado de residencia, que es lo que decimos, ¿vale? Yo lo puedo pedir desde aquí si estamos aquí, pero ojo, que no sea de las categorías que requieren visado de residencia. Y, por ejemplo, los otros familiares, la familia extensa requiere visado de residencia. Eso no lo arregla la instrucción. La instrucción lo único que arregla, ya te digo, yo dudo de la legalidad de esa forma de arreglarlo, pero bueno, demos el beneficio de la duda, son para los hijos mayores de 18 años y para los ascendientes, estén o no estén a cargo. En esos casos, ¿verdad que la instrucción dice que se puede pedir desde España? Pero con el reglamento no. Con el reglamento necesitarían un visado de residencia. Y luego, por el español, si está en España y el extranjero fuera. Es el típico supuesto de la reagrupación familiar. Tú solicitas aquí una autorización, se te da la autorización y luego solicitas un visado de residencia, ¿no? ¿Y el consulado va a seguir haciendo esa revisión de documentación? Bueno, ahí está, ese es el problema, que ya sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le duele la boca de decir que aquello que ya ha sido verificado por las autoridades en España
relativos a la vericidad del matrimonio, a los documentos que acrediten esa realidad y tal, no tienen que volver a ser verificados, que lo único que puede verificar es aquello que afecte al país extranjero, como serían los antecedentes penales del país en origen. Pero también sabemos que los consulados siguen haciendo caso omiso de eso. Pues eso es uno de los problemas que se va a encontrar el familiar del ciudadano español, que no se va a encontrar el familiar del ciudadano francés. El familiar del ciudadano francés va a pedir un visado de turismo y se va a poder venir para acá sin problema. El otro va a tener que pedir un certificado de residencia con todos estos problemas. Es una tramitación previa aquí, una concesión, luego lo manda al consulado, hay que pedir el... ¿Vale? Y eso ha sido objeto de impugnación. Han intentado arreglarlo cuando ambos están, cuando el ciudadano extranjero está aquí en España. Pero, y no en todos los casos, por ejemplo, en la familia extensa no. Bueno, con la solicitud, con la mera solicitud, cónyuges, parejas, todo tipo de parejas e hijos tienen la autorización provisional de trabajo, igual que ocurre en el régimen comunitario, con la diferencia que no lo tienen los ascendientes, la familia extensa. En esos casos que en el régimen comunitario sí que tienen la misma posibilidad de empezar a trabajar con la mera solicitud, aquí no. Aquí no van a tener esa posibilidad de trabajar, ¿no? Porque ya sabéis que los ascendientes que estén a cargo tienen reconocido el derecho al trabajo, tanto en el régimen comunitario como ahora en el régimen de familiares de ciudadanos españoles. No cesan en su condición de estar a cargo, no se puede extinguir la tarjeta por el hecho de que trabajen. Ya el Tribunal Supremo en esta sentencia de junio del año 2010 dejó muy claro que el ascendiente, aunque tenga que acreditar estar a cargo para obtener la tarjeta, una vez que la tiene, está autorizado para trabajar, y lo contrario va en contra de la directiva 38/2004/38. La autorización de residencia será de 5 años y autorizará a trabajar tanto por cuenta propia como por cuenta ajena en todos los casos, ¿vale? Insisto en esto, da igual que estén o no estén a cargo, y puede ser denegada por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. No sé si lo digo más adelante o no, pero también hay una diferenciación en cuanto a la existencia de antecedentes penales. En primer lugar, se exigen a todos antecedentes penales, cosa que no ocurre en el régimen comunitario, ¿vale? Un problema también de discriminación que hemos impugnado. Y en segundo lugar, hay categorías que por el mero hecho de tener antecedentes penales pueden ser denegadas sin necesidad de valorar si es una amenaza para el orden público, como es el caso de las parejas no inscritas. Llama la atención, es que pueden tener descendencia común y sin embargo es una causa automática de denegación. Tienen una condena por delito leve, una pareja no inscrita con descendencia común y se lo pueden denegar, u otros familiares, ¿vale? Son los únicos casos en donde no se valora el contenido de esa sentencia y si supone una amenaza para el orden público, sino que es una denegación automática según establece el reglamento, ¿no? Bien, la obtención de una residencia independiente manteniendo el derecho. Esto es lo mismo que ocurre en el régimen comunitario cuando se produce o el fallecimiento, la separación, la nulidad y el divorcio. Bien, pues aquí se ha transpuesto un poco lo que se establece en el régimen comunitario, estableciendo claramente que el plazo para solicitarlo es 6 meses desde que se produjo ese cese, que puede ser por el fallecimiento en cualquier caso, aunque llevaras un mes conviviendo con esta persona, o en los casos de separación, nulidad o divorcio, sí que exige entre 3 años, salvo que tengan la custodia del menor, las visitas, etcétera, etcétera. Y los casos de violencia de género, en donde también se prevé la posibilidad de mantener esa tarjeta. Se llama obtención de una residencia independiente, pero es diferente de la modificación de la que luego hablaremos. Es decir, no se le va a exigir acreditar que tiene medios económicos ni nada, ¿no? Sino es simplemente mantener esa tarjeta, solo que como ya no hay esa relación con familia española, pues le cambiarán el nombre cuando tengan que cambiarlo. Eso es. Eso es. Sin embargo, esto no es aplicable a las parejas no inscritas, que obligatoriamente tienen que modificar, aunque llevaran 4 años en España con el familiar del ciudadano español. ¿Y las inscritas? Sí, sí, las inscritas sí. Aquellos que no cumplan los requisitos para mantener el derecho, o llamémosle obtención de una tarjeta independiente,
En esos casos y en los de las parejas no inscritas siempre tienen que ir a la modificación del 190 y siguiente. Por lo cual, lo que se quiere hacer diferencia es entre que sea convivencia o que esté inscrita, ¿no? Realmente, en las parejas que están inscritas... Las parejas inscritas pueden mantener el derecho si llevan 3 años de inscripción. Y las que son convivencia no. Y las que son convivencia no pueden mantener el derecho aunque lleven 5 años. Tienen que modificar. No entiendo una cosa. Si yo llevo 2 años de pareja ¿Sí? registrada y se rompe... No pueden mantener el derecho, tienes que modificar conforme al 190 y siguiente. ¿Vale? También dice la instrucción que si se te ha pasado el plazo de 6 meses, pues no es que te quede irregular, sino que en ese caso, en vez de mantener el derecho, es decir, obtención de una tarjeta independiente, pues puedes acudir a la modificación. Esto es una introducción vía instrucción. Eso es lo que me lleva. Si cumples con los requisitos que establece el 99, mantienes el derecho. Mantener el derecho es obtención de una tarjeta independiente, pero sin necesidad de acreditar nada. ¿Vale? Mantener el derecho. Simplemente, pues mire usted que ya llevo 3 años de pareja con esta persona, o ha fallecido, o lo que sea, o tenemos descendencia, y yo tengo la custodia, visita, tal. Bien. Eso mantienes el derecho, aunque tenga una tarjeta independiente, pero es mantener, no modificar. Las parejas no inscritas tienen que modificar, aunque llevaran toda la vida juntos. Tienen que modificar, aunque fallezca, tienen que modificar, conforme al artículo 197. Eso es una discriminación. Y si se te ha pasado el plazo, no el reglamento, pero sí las instrucciones, dicen que en ese caso se te permite la modificación. ¿Y qué ocurre si no cumples con los requisitos para mantener? También puedes modificar. Claro, ahí sí que vas a tener que acreditar medios económicos, etcétera, etcétera. Todos los requisitos que establece el 191 y siguiente, que no es el objeto de nuestra charla hoy, ¿no? Bueno, aquí están, ¿eh? Si no cumplen los requisitos, pues tienen que modificar, ¿no? Dice las instrucciones que se considera una renovación en cuanto a la duración de la tarjeta. El plazo es de 3 meses desde que concurre la circunstancia o desde que se le deniega la residencia independiente. A lo mejor tú crees que tienes derecho a la obtención de la residencia independiente, llamémosle mantenimiento, lo has pedido, te lo han denegado, y dices, hostia, ahora se me ha pasado todo el plazo de 6 meses para pedir, el plazo de 3 meses para modificar, y dice, no, se le vuelve a reabrir ese plazo para poder pedirlo, ¿no? Y a todos los efectos se considerará una renovación en cuanto a la duración de la tarjeta, ¿vale? Que bueno, pues si ha llevado más de 5 años será una larga duración, y si no ha llegado a 5 años será por 4 años, que es, excepto para las no lucrativas, que no es el caso que nos ocupa, pero curiosamente en las tarjetas no lucrativas se sigue manteniendo el 1+2+2. No es este caso. Sí, venía escuchando, bueno, pues una presentación pública de las instrucciones, ¿no? Que ha habido esta mañana, y dicen que, claro, es que lo contrario hubiera exigido acreditar la capacidad económica por 4 años, ¿no? Y que lo han vendido como un poco una situación favorable para el extranjero. Bueno, depende, porque a lo mejor yo puedo acreditar directamente los 4 años, o no, o no, porque usted, si yo puedo acreditarlo me la da, y si no puedo acreditarlo me la da por menos. Es una manera un poco de individualizar la situación concreta, ¿no? Y en cualquier caso, y si esto es importante, no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en las modificaciones. En todos estos supuestos donde haya que acudir a una modificación, no se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. Pero claro, si hay que buscar, en muchos casos, o bien acreditar medios propios, o bien acreditar un contrato de trabajo. Y hay una serie de situaciones transitorias, que son las que yo recojo aquí y que viene a recoger la instrucción 2/25. No me estoy refiriendo a la disposición transitoria cuarta del reglamento, no, me estoy refiriendo a situaciones transitorias que recoge la instrucción 2/25. La disposición transitoria cuarta ya sabemos lo que dice, que los hijos y los ascendientes que estén aquí tienen 6 meses para pedirlo desde España, aunque la instrucción parece que va a ser lasa en eso, ¿no? No, me estoy refiriendo a que el reglamento dice, bueno, pues se pueden dar estas situaciones transitorias, vamos a solucionarlas de esta manera.
Dicen las instrucciones. Los nacionales de terceros estados, familiares de personas con nacionalidad española, titulares de una tarjeta de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión, podrán solicitar la tarjeta de residencia permanente de ciudadanos de familiares de la Unión Europea o la residencia de larga duración. Aquí hay una contradicción con la instrucción décima, porque la instrucción décima solo habla de larga duración UE o larga duración nacional. Pero yo creo que es un error. Claramente se está refiriendo a que el que tú has tenido, si has tenido una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión conforme al Real Decreto 240, cuando venza esa tarjeta puedes pedir una permanente comunitaria, sin ningún problema. O, si tú prefieres, una larga duración. Ya entra en tu gusto. Yo, sin lugar a dudas, pediría una permanente comunitaria que tiene una protección muy superior a una larga duración, ¿no? En segundo lugar, los que tengan en trámite arraigo familiar o una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, aquí en Málaga pocas, porque como admitían a trámite las solicitudes familiares de ciudadanos de la Unión Europea, cuando tenías una relación con un ciudadano español, te remitían al arraigo familiar, pero bueno, en otros sitios no. A mí yo he tenido varios que presenté como arraigo familiar, de hecho, Sí. como que venían a reunirse con el padre, Sí. estaban con el padre, Sí. y me dijeron que no, que tenía que presentar. Porque acaban de entrar. acaban de entrar. Y de hecho hoy me Eso han es. denegado una, pero porque me han comentado que el niño Ujú. que ha venido a reunirse con su padre es solicitante de una orden de protección, que yo creo que se han confundido al hacer los datos del extranjero. Pero Pues sí. era también ciudadano familiar de la Unión. Claro, es que la oficina de Málaga decía, bueno, en el caso de que acaben de entrar y estén Sí. dentro de ese periodo de estancia de De 3 3 meses meses. y tal, pues se le permitía Presentar el un- comunitario. Si pasaba de eso, no. Bueno, pues, pero en otros sitios no, en otros sitios seguían tramitando de forma alternativa Sí. una u otra según tú lo pidieses, ¿no? Porque no se establecía una derogación, tampoco se establece una derogación en el nuevo reglamento. Expresa seguro que no. Lo que pasa es que ya las instrucciones sí que dejan claro que ha quedado derogado de forma tácita, ¿no? Y que hay que aplicar el régimen de familiares de ciudadanos españoles. Bueno, pues aquellos que tengan en trámite o un arraigo familiar o un familiar de ciudadano de la Unión se resolverá conforme al reglamento vigente en la fecha de la solicitud, salvo que tú pidas que se aplique el nuevo reglamento, que es lo que prevé la disposición transitoria segunda, pues en todos los supuestos, no solo para los familiares de ciudadanos españoles. Los familiares de personas con nacionalidad española que hayan obtenido antes de la entrada en vigor un visado de familiar de ciudadano de la Unión podrán solicitar la residencia temporal con el nuevo estatuto siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos para este régimen. Si no lo quieren hacer así, pues podrán solicitar la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea porque ya tienen un visado con ese fin, pero le permiten la posibilidad de, aunque vengan con un visado para familiares de ciudadanos de la Unión, reconducirlo a la tarjeta de residencia de familiares de ciudadanos españoles. Aquellos nacionales de terceros estados que ya sean titulares de autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y resulta que tu reagrupante ha adquirido la nacionalidad española, pues se prevé en las instrucciones la posibilidad de mantener tu tarjeta de reagrupación familiar aplicando la disposición transitoria 1 del reglamento, es decir, las tarjetas vigentes mantendrán su vigencia, o solicitar, estando ya en España, una nueva autorización de residencia como familiar de personas con nacionalidad española. Bueno, pues ahí dependerá de las circunstancias concretas del caso. Claro, tener en cuenta que siempre habrá que cumplir los requisitos que se establezcan en el régimen de familiares ciudadanos españoles, ¿no? Aquí la duda que ha surgido y no la ha resuelto las instrucciones es cuando se refiere a los requisitos, ¿se está refiriendo también a la necesidad del visado? Porque el visado no aparece como los requisitos. Si tú te vas a los artículos 93 y siguientes, el artículo... ¿dónde está? El artículo, creo que es el artículo 96, habla de acreditación de los requisitos. Y entonces te dice copia completa del pasaporte, relativa a familiar extranjero, pues la documentación relativa a la asistencia del vínculo, etcétera, etcétera. 96, acreditación de los requisitos. Y ahí no aparece el visado. El visado aparece dentro del procedimiento para la obtención. Entonces yo creo que cuando la disposición transitoria se refiere a los requisitos, que cumplan los requisitos, en el caso este concreto se está refiriendo al artículo 96,
que es el único que habla de requisitos, de acreditación de los requisitos, ¿no? Y como dice, acredite que cumple con los requisitos, pues si yo acredito que cumplo con lo que dice el artículo 96, que no habla del visado, sería suficiente. Las instrucciones no lo aclaran, pero yo creo que el tenor literal en este caso es evidente. La disposición transitoria dice que se puede pedir el nuevo reglamento si acredita cumplir con los requisitos. Y en nuestro caso concreto son los del artículo 96, acreditación de los requisitos. Todo lo demás no son requisitos, son procedimientos, ¿vale? Bueno, y hay otro tema muy importante que también ha sido objeto de impugnación y nos dan aquí la razón y por lo tanto imagino que también el Tribunal Supremo lo tendrá en cuenta, es que aquellos españoles que han ejercido previamente su derecho a la libre circulación a otro estado de la Unión Europea y retornen a España, a eso sí le es de aplicación la Directiva 2004/38 y por lo tanto estas personas podrán optar bien por el régimen de familiar de ciudadano español o por el régimen de familiar de ciudadano de la Unión Europea, es decir, por el 240. Es una capacidad de opción que se les da. Claro, no se les puede obligar siempre el 240 porque puede ser que no cumpla los requisitos del artículo 7, si los medios económicos, seguros y tal. Entonces no lo podemos hacer de peor derecho, pero aquellos que sí que cumplan con los requisitos, pues podrán perfectamente ir a través del régimen comunitario, que desde mi punto de vista es más garantista y que además estás protegido por las normas de la Unión Europea, incluso con respecto a una expulsión, cosa que no lo estarías con el régimen general, ¿no? Bien, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, que aquellas personas que han ejercido su derecho a libre circulación, aquellos españoles que han ejercido su derecho a libre circulación, es decir, que ya han vivido en algún otro país de la Unión Europea y han retornado a España, a esos les es de aplicación la directiva y el 240, salvo que consideren ellos más beneficioso el régimen de los familiares de los ciudadanos españoles, en cuyo caso se le da la posibilidad de optar según las instrucciones. Bueno, hasta aquí el régimen de familiar de ciudadano de la Unión. Ahora vamos a entrar en el análisis de las residencias por circunstancias excepcionales, ¿vale? Y luego al final, pues si queréis, pues profundizamos un poco en algunas cosas que hayan quedado pendientes, ¿no? Y el artículo 125, sabéis, establece distintos diferentes de arraigo. Ya lo he dicho antes, el arraigo de segunda oportunidad, el sociolaboral, el social, el socioformativo y el familiar. Que no siempre van a coincidir con el que tenemos. Insisto en esto, por favor, tengamos muy presente que el reglamento se está refiriendo al concepto de arraigo que regula el reglamento que va a entrar en vigor la semana que viene, ¿vale? El social no tiene nada que ver con el social que tenemos ahora, ¿vale? Bueno, no tiene nada que ver. En gran parte no tiene nada que ver, porque por ejemplo, el contrato de trabajo no entra en el social, ¿no? Y sin embargo ahora sí es uno de los requisitos estrellas del social. Quizás para aquellos exentos del contrato de trabajo, pues sí podría tener alguna relación, ¿no? Bueno, pues vamos a ver primero cuáles son los requisitos comunes que establece el reglamento para todos los tipos de arraigo. Llevar 2 años en España de forma continuada, excepto en el caso del arraigo familiar. Ojo, arraigo familiar tal y como lo describe el reglamento actual, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado de familiares de españoles, ¿vale? Esos están en otro capítulo, otro título diferente, ¿no? En ese caso, en el caso del arraigo familiar, no se precisa tiempo de residencia previo ninguno. ¿Qué es lo importante aquí? Que va a generar una cantidad de problemas de mucho cuidado. Es que no va a contar el tiempo que la persona lleve como solicitante de asilo. Eso ha sido objeto de impugnación. Eso entendemos que, entre otras cosas, vulnera el artículo 31 de la Convención de Ginebra, puesto que es una manera de penalizar al solicitante de asilo. Incluso la propia ley de asilo permite la solicitud de asilo sobrevenida cuando han cambiado las circunstancias en el país de origen, por lo cual significa que tú puedes tener un permiso de residencia y pedir asilo, una protección internacional, ¿no? O sea, esa incompatibilidad que se ha establecido entre el asilo y los permisos por circunstancias excepcionales, que viene una sentencia de enero del 2024 del Tribunal Supremo, eso no tiene por dónde cogerlo desde mi punto de vista, ¿no? De hecho, hemos pedido en la demanda, por otro sí, como una diligencia de prueba, que se oficie al ACNUR para que indique en su posición
de entidad que debe informar todo lo relacionado con el asilo, si efectivamente esa incompatibilidad es una incompatibilidad que se sustenta desde el punto de vista de la Convención de Ginebra y que es lo que ocurre en el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Eso es un tema clave. Y además la instrucción dice que se considera solicitante de asilo desde que se manifiesta la voluntad de pedir asilo, no desde que pide una cita, sino desde que manifiesta la voluntad, que ahí es cuando realmente se solicita el asilo. Luego, cuando ya hacen la entrevista, esa es la formalización. Pero la solicitud es de que manifiestan la voluntad. Pues la instrucción lo deja muy claro, porque además así lo ha dicho toda la jurisprudencia y lo ha dicho el Tribunal Supremo. La persona solicitante de asilo, de momento que manifiesta la voluntad de pedirlo, incluso aunque no sea una autoridad competente. El caso famoso este de Canarias, que lo pidieron en el juzgado de guardia cuando iban a ser internados, y el juez de Canarias plantea una cuestión prejudicial y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dijo que desde el momento que manifestó la voluntad, aunque no fuese el órgano competente para tramitar, se considera solicitante de asilo. Y es obligación del juez reenviarlo al órgano competente para el registro de esa solicitud, obligándole además a darle la información necesaria a esa persona solicitante. Bien, eso está muy claro. Desde que manifiesta es solicitante. Y hasta que no haya resolución firme. Bien. Con respecto a la resolución firme, pues ya sabéis, yo creo que luego lo recojo, ya sabéis lo que dice la nota informativa esta que ha quedado derogada en parte con la instrucción, ¿no? Dice, no es firme hasta que no hayan transcurrido 2 meses desde la notificación. Bueno, vamos a ver. Una cosa es firme judicial y otra es firme en vía administrativa. Si es un acto que agota la vía administrativa, pues el concepto de firmeza ese creo que tiene que ser más laxo. Me consta que va a haber una instrucción sobre el tema de la disposición transitoria, quizás ahí no los pueda aclarar. Es verdad que las instrucciones en ese sentido, hoy por hoy, no lo aclaran. Están permitidas la ausencia de menos de 90 días, lo dice la instrucción, es coherente con lo que ya se venía diciendo en las instrucciones relativas al arraigo para la formación, y como se han bajado de 3 a 2 años, pues de 120 a 90, que ya existían en el arraigo para la formación. No puede ser solicitante en el momento de la solicitud, ni solicitante de asilo, ni de su tramitación. Esto objeto de impugnación también, igual que el no cómputo del plazo. Pero el no cómputo del plazo se basaba el Tribunal Supremo obiter dicta en que, según el artículo 9.1 de la Directiva de Procedimiento y el reglamento ya aprobado del pacto migratorio que regula el procedimiento de asilo, en ese caso era el artículo 10, es el artículo 10, que además deroga la directiva, pero claro, sabéis que hasta el 2026 no será de plena aplicación porque hay un plazo para que los estados puedan no transponer la normativa, pues es un reglamento de aplicación directa, pero sí un poco adecuar su normativa a este reglamento. Decían que el mero hecho de ser solicitante de asilo, o sea, el hecho de ser solicitante de asilo no da derecho a la obtención de ninguna autorización de residencia. Bien, pero es que yo no estoy pidiendo la residencia porque soy solicitante de asilo. Yo estoy pidiendo la residencia porque cumplo los requisitos que la normativa interna establece y uno de ellos es el de la permanencia continuada en nuestro país. Hemos pedido al Tribunal Supremo, como ya sabemos qué es lo que nos dijo obiter dicta, esa parte le vamos a perder del recurso. Entonces le hemos dicho que plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Para que diga, mire usted, es contrario, ¿no?, a la directiva el que un Estado pueda conceder a un solicitante de asilo una autorización de residencia si cumple los requisitos establecidos en la norma interna para ello. Y espero que el Tribunal Superior de Justicia, si es que el Tribunal Supremo plantea la cuestión, diga que no es incompatible. Más aún, la propia Directiva de Procedimiento dice que cuando se deniegue la solicitud, el solicitante ha de abandonar el territorio nacional, salvo que tenga derecho a obtener una autorización en el país. Claro, lo cual, bueno, si tiene derecho, pues por cualquier otra circunstancia, imaginaros que hay una situación de arraigo familiar y tal, o por un superior interés del menor y tal, un permiso por circunstancias excepcionales, pues podría acceder a ello sin problema. Luego, el no computar el tiempo que una persona solicitante de asilo ha estado aquí es como negar una realidad. Usted sí ha estado. Y además, si estamos hablando de arraigo sociolaboral,
resulta que el que ha pedido asilo ha estado trabajando con su tarjeta roja, ha tenido una integración social muy superior al que ha llegado a una patera y se ha tirado 2 años escondido hasta que han pasado los 2 años. No ha podido ni trabajar ni tener esa situación de arraigo. Y que encima, además, en el reglamento ahora no se exige el informe de arraigo, que luego veremos, ¿no? Pero textualmente no aparece en el reglamento, pues no tiene ningún sentido que se haga de peor derecho o que penalicen al que ha pedido asilo. Y eso es lo que decimos que va en contra del artículo 31 de la Convención. Entonces, por esa relación, que entiendo que si yo 23 hasta todo lo que he estado aquí 2 años. No, las instrucciones dice que sí se computará el tiempo antes de solicitar asilo. Es que eso es lo que yo entiendo. El problema es que dice 2 años de forma continuada. Claro, que entonces se te va a interrumpir la continuidad. Durante el tiempo que es solicitante de asilo. Claro. O sea, el primer año que no ha hecho nada, contaría, pero en cuanto pides asilo ya no vas a tener continuada. Y aunque te lo denieguen luego, vas a volver a contar, pero no ha sido continuada. ¿Y si has renunciado al asilo? Bueno, si has renunciado al asilo, te dice la instrucción que se considerará el momento de la renuncia, el momento de fin de ser solicitante de asilo. O sea, no requiere ninguna resolución posterior que te confirme esa renuncia. Eso sí lo dice la instrucción. De todas maneras, en esto van a profundizar más cuando la disposición transitoria quinta, pero eso sí lo dice la instrucción, ¿eh? Que la mera renuncia es suficiente para... ¿Estás seguro que van a sacar una instrucción? Hombre, deberían sacarlo. Es que ayer que hizo el consejo en Madrid, la técnico que participó dijo que de momento no sabe nada, que lo que hay es lo que hay. Sí, bueno, porque eso es lo que tienen que decir. Pero vamos, a mí me extrañaría que haya un proceso de regularización y no se saque una instrucción. Vamos, ya porque todos preguntábamos. Vamos a ver, puede ser, es que no te digo que no. Yo creo que sería irresponsable necesario, no hacerlo. Yo creo que sería irresponsable no hacerlo. Yo creo que sería necesario. Pero vamos, hoy por hoy sí que sabemos en las instrucciones referidas al arraigo que la renuncia se considera desde el momento en que se presenta. ¿Vale? Luego de otra manera vuelvo a ello. Que no sea una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública, que se carezcan de antecedentes penales, que no aparezca como rechazable, que no esté dentro de un plazo del periodo de retorno voluntario y la duración de esas autorizaciones serán de 1 año, salvo que sea por arraigo familiar, del nuevo arraigo familiar, que será por 5 años, ¿no? Y luego ya sí que las modificaciones pues serán de 4 años. Informe de inserción social. No dice nada las instrucciones. No dice nada. Ya sabemos lo que dice el jefe de la Oficina de Extranjeros de Málaga, que el artículo 68.3 de la Ley de Extranjería, y tiene razón, exige para un permiso por arraigo un informe de inserción social. Y por lo tanto, la ley les vincula. Y además ya sabemos que cuando se aprobó el arraigo familiar actual, el vigente, que no aparecía la presentación de antecedentes penales, el jefe de la Oficina de Extranjeros de Málaga dijo, el artículo 31 de la ley dice que hay que presentar antecedentes penales en todos los permisos iniciales, por arraigo y tal, y por lo tanto se pidieron. No lo sé. No lo sé. No lo sé, las instrucciones no dicen nada. Yo no sé si lo hace de forma consciente para que no la impugnen las propias oficinas de extranjeros y ha dicho, bueno, ya veremos a ver qué es lo que hacen, pero sí que se va a plantear este problema, porque además eso sería aplicable a todos los supuestos de arraigo. Incluso en el arraigo social, del que luego hablaremos, habría que pedir 2 informes. El informe de inserción y en el caso de que no haya familiares, como luego veremos, el informe de integración, de esfuerzo de integración, que ese sí que expresamente viene recogido. Y ahora, claro, ¿cómo va a pedir un informe de esfuerzo de integración quien no tiene autorización de residencia? Que sabéis que eso se hace... claro, sin el NIE, eso va a ser un problema de mucho cuidado, ¿no? Bien, esto no sé qué es lo que ha pasado aquí.
Bueno, dice que no se tenga la condición de solicitantes de asilo. Esto ya lo he dicho, casi todo, ¿no? Pero voy a repetir y aclarar algunas cosas, ¿no? Que no se tenga la condición de solicitante de asilo. Exige las instrucciones que tenga que haber una resolución denegatoria firme en vía administrativa o en vía judicial, es decir, si ha habido un recurso contencioso administrativo, debe haber una resolución denegatoria en vía judicial o un archivo en vía judicial que deviene firme la resolución administrativa denegatoria. Claro, si yo he desistido del recurso contencioso, pues evidentemente, aunque no se haya dictado sentencia, ni la sentencia va a ser desfavorable, lo que sí se producirá es al archivo del procedimiento por desistimiento y devendrá firme la resolución administrativa, ¿no? Esta es la nota aclaratoria que ya conocemos, que se dictó con la anterior dirección general. Esta la dictó Celso y sabéis que el director general cambió relativamente al poco tiempo y ahora es Santiago Yerga, que ya fue director general cuando la reforma del reglamento en el tema de menores y la del verano del 2022, ¿no? La del arraigo familiar actual y tal. Pues entonces es una persona que ha ido y ha vuelto, ¿no? Bueno, pues la instrucción cambia esa nota informativa, pues dice que el simple desistimiento es suficiente para considerar que ya cesa en la condición de solicitante de asilo. Estamos hablando tanto del desistimiento de la solicitud como el desistimiento del recurso. Yo no estoy hablando de la disposición transitoria quinta, estoy hablando del arraigo. La disposición transitoria quinta, el problema que tiene es que habla de resolución denegatoria firme. Entonces, si tú desistes de la solicitud, no hay una resolución denegatoria del asilo, hay un archivo del asilo. Por eso yo no estoy refiriéndome a la disposición transitoria, me estoy refiriendo al arraigo. Basta con una renuncia a la solicitud o un desistimiento del recurso administrativo o judicial, ¿vale? Desde ese momento ya vuelve a tenerse el contador, vuelve a ponerse en marcha el contador respecto al periodo de residencia, de permanencia, perdón, para poder acceder al arraigo. Perdona una cosa, José, es una duda que surge. Cuando tenemos una resolución denegatoria del asilo, en principio, que efectivamente puede ser recurrible en 1 o en 2 meses, estamos hablando que tenemos que esperar, pasa ese plazo porque no es firme realmente. Según la nota informativa que va referida a la disposición transitoria, yo lo que he hecho aquí es recoger la nota informativa. Pues se podría hacer una voluntad de que no vas a presentar tampoco recurso, de que quieres que esta misma se haga firme desde el momento con mi declaración. Según la nota informativa, hay que esperar 2 meses desde la notificación de la resolución denegatoria, porque hasta esos 2 meses no sería firme, tú podrías recurrirlo en el contencioso administrativo. Entonces, en ese caso, hemos hablado en muchas ocasiones, bueno, pues un derecho renunciable y no afecta a terceros ni al orden público, pues yo presento un escrito renunciando a interponer un recurso administrativo judicial. Por lo tanto, desde ese momento debería considerarse firme. Lo digo por todas aquellas resoluciones que se han notificado después del 20 de marzo. ¿Vale? O sea, si me notifican hoy una resolución denegatoria, según esta nota informativa, estamos hablando de disposición transitoria. Es que hemos pasado ahora de las reglas de disposición transitoria. Pero bueno, estamos ahora en la disposición transitoria, ha salido el tema y es verdad que la nota aclaratoria va referida a la disposición transitoria. La he traído a colación porque para el arraigo la instrucción cambia algunos conceptos, como ese, sobre todo el primero, el del desistimiento. Pero claro, eso solo afecta para el arraigo, no afecta a la disposición transitoria. Claro, como te exige que sea resolución denegatoria firme y la nota aclaratoria dice que no es firme hasta que no haya transcurrido 2 meses, pues resulta que a la fecha de entrada en vigor del reglamento no sería firme y por lo tanto no entraría en la disposición transitoria. Entonces lo que está diciendo María Dolores es, bueno, vamos a presentar un escrito diciendo que renunciamos al derecho a recurrir. Es una renuncia perfectamente válida en derecho, que no afecta a terceros y que no es contraria al orden público. Por lo tanto, uno puede renunciar a sus derechos salvo que afecte a terceros o afecten al interés orden público, ¿no? Que no es el caso. Pero entonces, por ejemplo, una persona que tiene a día de hoy todavía la tarjeta roja, mañana hace el desistimiento. Presenta el desistimiento por Disposición transitoria no entra. No, pero sí que me puedo ir a los 2 años del asilo. Pero el cómputo se te pondrá a 0 a partir de mañana, que hagas el desistimiento.
Claro, tendría que presentarlo el lunes. Si llevas 3 años. Claro, si llevas 3 años. Si llevas 3 años, sin lugar a dudas. Si no, no. Si no empiezo desde... A 0. Claro. Pues entonces no se quedan con el asilo. A ver qué dice el Tribunal Supremo. Igual tenemos suerte y nos estiman el recurso. Yo lo estoy diciendo, digo, no lo tienes ya. Una pregunta, entonces, si por ejemplo una persona necesita ahora del asilo, para ver si no estoy perdido, ¿será que entraría dentro del periodo transitorio de la discusión? No, si una persona, me preguntan si una persona desiste del asilo ahora. Si desiste de la solicitud ahora, no. Porque el desistimiento no da lugar a una resolución denegatoria, que es lo que dice la disposición transitoria. El desistimiento da lugar a un archivo, ¿vale? No. Sin embargo, sí que se pone el contador a 0 para el periodo de 2 años sin ser solicitante de asilo, por lo que ha dicho la instrucción, ¿vale? Porque desde el momento de la renuncia al asilo, el contador ya se pone a 0, ya no se considera solicitante de asilo, pero no la disposición transitoria, porque no hay resolución denegatoria, ¿vale? Hay una resolución de archivo. Otra cosa distinta es que tú desistas del recurso de reposición interpuesto. Entonces, si tú resistes del recurso de reposición, la denegación inicial, la resolución inicial deviene firme. Y entonces sí que cumplirías con el requisito de tener una resolución denegatoria firme antes del 20 de mayo. ¿Vale? Bueno, esto, para no liarlo, esta nota aclaratoria va referida a la disposición transitoria, que no es el objeto hoy. Lo que pasa es que la he metido aquí porque han cambiado la instrucción, el concepto de solicitante de asilo, pero no para la aplicación de la disposición transitoria, sino para el arraigo. Quizás la introducción aquí pues, puede inducir a error, pero bueno, está establecida con esa intención. El arraigo de segunda oportunidad. Haber sido titular de una autorización de residencia que no hubiera sido otorgada por circunstancias excepcionales en los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Esto es muy importante. No puede acogerse a la segunda oportunidad quien ya haya tenido un permiso por circunstancias excepcionales, ¿no? Y además cuya renovación no se haya producido por motivos distintos o diferentes a que sea una amenaza para el orden público. La redacción es patética, dice sentencia desestimatoria, cuando tenía que ser sentencia absolutoria, salvo que tenga una sentencia desestimatoria. Bueno, se refiere a que, evidentemente, será posible pedirlo si hay una sentencia absolutoria o un sobreseimiento, ¿no? de una causa penal, ¿no? Y bueno, te denegaron una renovación del permiso por esa circunstancia y posteriormente ha venido esa sentencia absolutoria o ese sobreseimiento, ¿no? Tampoco cabe si se extinguió la tarjeta. Vamos a ver, yo dije en su momento que no eran iguales todas las causas de extinción. Hay causas de extinción ex tunc y causas de extinción ex nunc. Es decir, hay circunstancias que suponen extinciones desde el principio de la tarjeta, por ejemplo, cuando ha habido algún fraude en la concesión de la misma, pero hay otras circunstancias que no. Por ejemplo, el dejar de cumplir los requisitos. Si yo he cumplido los requisitos y he dejado de cumplirlo, a mí no me extingue la tarjeta desde el principio, me extingue la tarjeta desde el momento que he dejado de cumplir los requisitos. O se pierde la nacionalidad, el 201E del reglamento. En el momento que pierdes la nacionalidad, pues se te extingue la tarjeta, pero desde ese momento, no desde el principio de la tarjeta. O cuando se deje de poseer pasaporte, se extingue, pero no se extingue desde el principio. Todo el tiempo que has tenido pasaporte no se ha extinguido. Entonces yo entendía y entiendo que en las instrucciones debería haberse diferenciado lo que son extinciones ex tunc, es decir, desde el principio, de extinciones que se han producido a lo largo de la titularidad de la tarjeta y por causas que no han invalidado la concesión de la misma. Entonces, mire usted, si yo he perdido la nacionalidad y por lo tanto me han extinguido la tarjeta o porque he dejado de cumplir una relación de familiar con el ciudadano de la Unión y me han extinguido desde el momento en que se ha extinguido esa relación, usted no tiene que extinguirme, no me puede extinguir las tarjetas desde entonces, por lo tanto yo sí que he dispuesto de una autorización de residencia válida en los 2 años inmediatamente anteriores. En ningún sitio dice que tenga que ser por 1 año. A lo mejor yo he dispuesto legalmente de ella 3 meses, 4 meses antes de que me la extinguieran. Pasa que uno está pensando siempre en las extinciones desde el origen, ¿no? Porque la concesión ha sido fraudulenta y te extinguen la tarjeta desde el principio, pero no siempre es así, ¿no?
entendemos ahí que los que han tenido arraigo para la formación, que no han podido, no entran. Es un permiso por circunstancia excepcional. Y una tarjeta, tengo una usuaria que tiene una tarjeta por violencia de género y no ha podido renovar esa tarjeta porque no cumple los requisitos y ya... Es una tarjeta por circunstancia excepcional. Eso no sé en qué categoría es. Y además el problema que tiene la violencia de género no es el objeto de debate, es que no se les permite la modificación. O sea, no se permite la modificación de una tarjeta provisional de violencia de género, de trata, de tráfico de personas. El reglamento prohíbe la modificación de ese tipo de tarjetas. Y yo digo, y bueno, aparte de que no le computan para la nacionalidad, o sea, hay un trato muy discriminatorio, fundamentalmente de un componente de género importante, ¿no? Porque se está partiendo del fraude. Oigan ustedes, que puede ser que no me hayan dado la definitiva, pero no porque yo haya puesto una denuncia fraudulenta, sino por otros miles de motivos que pueden ocurrir, ¿no? Y eso no significa que tengan que ser necesariamente fraudulentas. Eso va también en nuestro recurso. Arraigo sociolaboral. Quien tenga uno o varios contratos de trabajo que garanticen al menos el salario mínimo interprofesional. Ahí ya se aclara que es el salario mínimo interprofesional en proporción a las horas trabajadas, ¿no? Que se establece que el mínimo ha de ser de media jornada, de 20 horas, ¿no? Y lo digo porque había una duda, porque el artículo 126 remitía al artículo 74. Dice, debe cumplirse los requisitos del artículo 74. Y el artículo 74 establecía el salario mínimo interprofesional en cómputo absoluto, completo. Bien, ahora aclaran las instrucciones que esa remisión al artículo 74 son solo los apartados D y E, que es que el empresario sea solvente, que no tenga deudas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso lo aclaran las instrucciones, el reglamento no. Está incluida cualquier modalidad contractual, incluyendo los fijos discontinuos, según nos dice la instrucción. Nos dice la instrucción que no cabe el cuenta propia en el socio laboral, a diferencia del social actual que tenemos, ¿no? Arraigo social. Este arraigo se sustenta en dos condiciones. En el caso de que existan vínculos familiares con cónyuge, pareja registrada u otros familiares en primer grado, en línea directa, o sea, que el extranjero que va a pedir el arraigo tenga alguno de estos vínculos familiares, que es el cónyuge, pareja registrada o familiares en primer grado. En esos casos no hace falta el esfuerzo de integración y los medios económicos que se van a exigir según la instrucción es el 200% del IPREM. Yo no sé de dónde ha sacado el 200% del IPREM, porque el reglamento habla del 100% del IPREM. He hecho la pregunta y me han dicho que es que el 100% para el residente y el 100% para el otro. Pero bueno, el reglamento no dice eso, ¿eh? El reglamento dice que siempre que quede garantizado el 100% del IPREM. Pero está estableciendo el 200% del IPREM. Ahí sí que el anexo de las instrucciones sí que establece ya una tabla pues, cuantificada por ellos de cuál debe ser la cantidad, ¿no? Pero eso en el caso de que existan vínculos familiares, que sería el actual arraigo social, con excepción del presentar un contrato de trabajo, siempre y cuando pues, se acredite que estás a cargo. Solo que ahora era más amplio, o sea, ahora con la nueva vigente era más amplio y ahora solo se refieren a cónyuge, pareja registrada y familiares en primer grado, ¿vale? No puedes depender de otros familiares y además se establecen las cantidades. Y el otro supuesto de arraigo social que está muy mal redactado en el reglamento y que ha intentado aclarar la instrucción son aquellos que no tienen esos vínculos familiares. Pero claro, que no tienen esos vínculos familiares han de realizar un informe de esfuerzo de integración social, que es el que decimos que si no tiene NIE es difícilmente realizarlo. Y ahí sí que se incluyen los supuestos de cuenta propia y los medios económicos propios, no derivados del trabajo, que han de ser el 100% del IPREM, claro, porque no dependes de ningún familiar, solo de ti mismo. Entonces, si tú tienes medios económicos durante un año del 100% del IPREM, te van a dar el arraigo social, pero eso sí, presentando
un esfuerzo de integración. Pero ¿y si tengo vínculos? Si tienes vínculos, los medios han de venir de la persona con la cual tienes vínculos. Pero no puede... Entiendo otra cosa, en ambos casos... Pero no. Pero dice que los medios económicos han de venir de la persona, al Sí, menos... estos deberán estar... Los medios económicos... Sí. Yo tengo una cuenta con 300. Vale, o sea, quizá es verdad, eso yo no me he dado cuenta, pero fijaros lo que dice el reglamento. Dice, los medios económicos deberán estar disponibles en España y procederán de los familiares mencionados en el párrafo siguiente, en el apartado 127c. Y procederán. Que las instrucciones... Podrán... Pues mira, yo en eso no había caído. Yo en eso no había caído. Es una redacción que una vez más vuelve a modificar de facto el reglamento de la ley de extranjería. Porque podrán provenir, efectivamente, no es lo mismo que procederán, pero el reglamento es muy claro. Los medios económicos deberán disponibles en España, lo mismo dice la instrucción, y procederán de los familiares mencionados. Es verdad que dice en el párrafo siguiente que no existe. O sea, la redacción del reglamento es de pena. Pero si cogen la instrucción cuarta, dice... de segunda hora he puesto los medios económicos. Que tengan que ser, no es imperativo, no, tiene razón, yo no había caído, quizás cuando lo leí tenía en mente el reglamento y no caí en eso, pero si dice podrán es porque podrán, no deberán, ¿no? A diferencia del reglamento. No nos extraña que la instrucción vaya más allá porque ya lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? El arraigo socioformativo, bueno, por los extranjeros que estén matriculados, estén cursando algunos de los estudios que se establecen en el anexo. No los voy a reproducir ahora porque están en el anexo de la instrucción, pero ojo, no son todos, ¿no? Hay una categorización muy específica de cuáles son los que pondrían, ¿no? Y en cuanto al procedimiento de este tipo de arraigo para la formación, es que debe presentarse en los 2 meses anteriores al inicio del plazo para matricularse, han de ser llevadas por entidades inscritas en el registro estatal de entidades de formación, ojo con los chiringuitos formativos, ¿no? Que engañan a nuestros clientes. Las personas deberán previamente inscribirse como demandantes en los servicios de empleo una vez que hayan obtenido el NIE, es decir, que hayan sido autorizados para residir. Ha de ser presencial al menos en el 50%, o sea, presencial o semipresencial, teniendo en cuenta que al menos ha de ser en el 50%, se utiliza un criterio similar al de los estudiantes. Y no será posible que una persona sea titular de este mismo supuesto de arraigo más de una vez en un periodo de 3 años. Hoy me decía alguien que han comentado en un curso a algún jefe de una oficina extranjera diciendo que sí. Las instrucciones en ese sentido, salvo que tú me corrijas, son así de claro. Dice que en los 3 años no podían pedirse, que además es lo que ya existía, ¿no? Se establece un periodo transitorio para los arraigos para la formación o arraigos socioformativos, y es que las personas extranjeras titulares de una autorización por arraigo para la formación vigente, es decir, los que tenemos ahora, que no hubieran presentado autorización de residencia y trabajo, pueden solicitar una modificación a residencia y trabajo conforme al artículo 191. Pero para eso le exige que hayan concluido la formación. Pero eso es una duda. Sí. O sea que pueden, las personas que tienen ahora mismo un arraigo socioformativo, que no les ha dado tiempo a pedir el paso al laboral, pueden modificar si cumplen con los requisitos del 121, pero es exigible que hayan concluido la formación. Vale, entiendo. No, porque ahora en el arraigo socioformativo no te permiten trabajar y no tiene por qué ser de lo que has estudiado. Luego, vamos a ver, eso no está aclarado en las instrucciones, al menos yo no lo he visto, pero yo creo que si el nuevo arraigo socioformativo no existe esa vinculación, y además se está hablando de una modificación, no debe estar vinculado, ¿no? De hecho, en las modificaciones que yo recuerde, no la he repasado para esta tarde, pero no recuerdo que exista esa vinculación.
Sí, dime, Sara. Que te acabo de decir, que solamente se puede presentar en los 2 meses inmediatamente anteriores que inicie el ciclo formativo, ¿no? Es lo que he entendido. Sí. Lo de comentar. Sí. Entonces, me acaba de salir. Entonces, casi como en la prematrícula, cuando uno se quiere inscribir en el instituto, se quiere inscribir en la universidad. Entonces, en la oficina de extranjeros se puede decir que en el mes de junio o en el mes de abril o en el mes de septiembre será el mogollón de... Pero eso vale, o sea, que lo que me pregunta es, claro, los 2 meses que al final va a haber mogollones en periodos de matriculaciones, sobre todo en periodos lectivos, preelectivos y tal, ¿no? El problema es que para que esto funcione, las oficinas de extranjeros tienen que ser ágiles. Claro, yo sé que es lo que pretenden. Lo que pretenden es que tú no pides un arraigo socioformativo ahora para una formación que va a empezar dentro de 8 meses, porque es lo que ocurre en ese ínterin, ¿no? Pero claro, tal y como está ahora, tiene que resolverse en el plazo de 2 meses para que te puedan matricular. Porque si se te pasa el plazo de matrícula, tampoco hemos hecho nada, ¿no? Y yo ahí un poco desconfío de la agilidad. Es verdad que en este caso, en honor a la verdad, la de Málaga no va mal, ¿no? Suele ser ágil resolviendo, pero hay otras que son meses y meses, pues vemos en Barcelona, por ejemplo, Valencia, ¿no? Tienen una demora tremenda. Pero eso es al día siguiente. O sea, tú tienes el NIE y con la mera resolución ante la tarjeta tú te inscribes como demandante de empleo y al día siguiente te matriculas. Ahí no veo que haya ningún problema. Ah, no, vale, es que lo había entendido mal, digo, que me dice que para hacer determinados cursos... No, porque no te puedes inscribir hasta que... No te puedes inscribir como demandante de empleo hasta que no tenga NIE. Claro, por eso era eso, como autorización. Promovido... Claro, pero ya tienen la autorización. Vale, tú lo haces dentro de los 2 meses previos a que se vaya a salir ese curso, te inscribes como demandante y luego pides el curso. Eso puede hacerse casi sobre la marcha, ¿no? Bueno, dice, excepcionalmente, aquellas personas extranjeras titulares de una autorización por circunstancias excepcionales por arraigo para la formación vigente a la entrada en vigor del reglamento podrán prorrogar, conforme al artículo 132, si han finalizado sus estudios y están en situación de búsqueda activa de empleo. O sea, tienes que estar inscrita como demandante de empleo y puedes pedir la prórroga, ¿vale? No la modificación, sino la prórroga conforme al artículo 132. Lo que te dan es pie para que si no has conseguido un contrato de trabajo, pues puedas estar en búsqueda de empleo, pero tampoco tiene que ser como lo era antes necesariamente en la actividad en la que te has formado, ¿no? Y aquellos que tengan circunstancias excepcionales por arraigo para la formación y haya sido obtenida para la formación de un ciclo formativo de grado superior que ya no está entre los socios formativos, y dice, hombre, vamos a dejarle a esta persona que termine su grado, ¿verdad? No lo vamos a fastidiar y por lo tanto vamos a permitirle excepcionalmente la prórroga conforme al artículo 132. Porque ya que ha empezado el curso, dice, no, claro, como ya no están los de grado superior, ya no puede entrar usted. Hombre, eso es una faena, ¿no? Entonces me parece en ese sentido bien por las instrucciones. El arraigo familiar son los extranjeros de terceros estados que sean padre, madre o tutor de un menor de nacional de otro estado miembro de la Unión Europea o personas que presten apoyo a una persona con discapacidad que sea miembro del espacio económico europeo. En ese caso le dan la tarjeta por 5 años. Ese es el único arraigo familiar que queda. Es ascendientes de ciudadanos comunitarios y cuidadores de ciudadanos comunitarios, ¿vale? Si fueran de españoles irían por familiar de español. Y bueno, creo que al límite, ¿verdad? Bastante. Pero bueno, tenemos yo creo que algunos minutos, por mi parte, ¿no? Ya no sé si por la organización y por la delegación tenemos que ser breves, ¿no? 5:30, ya tampoco, pero bueno, alguna pregunta si hay que quepa, que alguien quiera decir. Compañero, muchas gracias por la ponencia, también asistí en el colegio. Yo tengo una duda en cuanto al arraigo familiar actual, el estatuto de familiar español y los solicitantes de asilo. Con este nuevo reglamento, un solicitante de asilo pone la figura general del arraigo, pero de esto no dice nada porque pues, no había entrado, no se había ni siquiera publicado el reglamento. Me pregunta el compañero, repito, pues, para los que no han podido escuchar, si el solicitante de asilo es incompatible con la tarjeta familiar de ciudadano de la Unión. No, familiar de español. Perdón, familiar de español. Bien, sí.
Sí, desgraciadamente lo es. Y lo es por el requisito general. Bueno, el requisito es una interpretación que hago. El requisito general del artículo 126 va referido a los arraigos, no va referido a la tarjeta de familiar de Ciudad de la Unión, pero parece cuál es la voluntad del legislador. Y la voluntad del legislador, efectivamente, es la que tú dices, es dar pábulo a esa interpretación que hizo el Tribunal Supremo de incompatibilidad de regímenes. El Tribunal Supremo dijo en esta sentencia que eran incompatibles los regímenes, que no se podía pasar de uno a otro. Eso consideramos que es contrario a la directiva, contrario al reglamento comunitario y contrario a la convención, y a ver qué nos dice el Tribunal Supremo. Y cuando ha tenido la oportunidad de decirlo, el reglamento lo ha dicho en el artículo 126. Es verdad que el artículo 126 va referido a los arraigos, no a la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, pero la voluntad es clara. La voluntad es, mire usted, no es compatible uno u otro régimen. Yo creo que eso va a ser, que la interpretación es que va a ser incompatible con la tarjeta de familiar de ciudadano, con una diferencia, es que la tarjeta de familiar de ciudadano no requiere periodo de residencia previo. Por lo tanto, bastaría con que desistieses del asilo, renunciases al asilo, para el día siguiente poder pedir la tarjeta. Yo creo que no debería renunciarse al asilo, porque una cosa es que tú te cases con un español o española y quieras seguir teniendo una protección internacional porque estás siendo perseguido en tu país. Usted, yo me caso con un español y tengo una tarjeta, pero es que yo quiero una protección internacional, porque a mí como ciudadano español me podrían expulsar. Sin embargo, con una protección internacional no, ¿vale? Pero claro, el elemento diferencial es que aquí no se te va a exigir un periodo de residencia previa, por lo tanto, el que compute o no compute el tiempo de permanencia como solicitante de asilo es irrelevante para el familiar de ciudadano español. Pero lo que no entiendo es que si el 126 que está dentro de los arraigos, ¿por qué es incompatible que una persona sea solicitante de asilo con el estatuto de familiar de español? Bueno, vamos a ver, no hay una incompatibilidad declarada, quiero recordar, en los artículos 93 y siguientes, no hay una incompatibilidad declarada. Lo que sí que hay es una voluntad, desde mi punto de vista, clara del legislador de decir que son regímenes absolutamente incompatibles, sobre la base de esta sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a ver. Habrá que verla venir, ¿no? Yo, si soy solicitante de asilo y me caso con un ciudadano español, sin lugar a duda yo pediría la tarjeta sin renunciar y a ver qué es lo que me dicen. Bueno, la otra es renunciar porque ya te mataba y... Bueno, vamos, pero lo que he dicho, si no tienes prisa, ¿vale? Yo no renunciaría y lo pelearía. Sin lugar a duda. Ahora, claro, si tienes prisa, lo que quieres es tener una tarjeta que te permita viajar y tal, pues entonces sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que muchas veces no es que quiero volver a mi país de origen. Hombre, vamos a ver, que si usted es solicitante de asilo no puede volver a su país de origen. Claro, ese es otro problema. Entonces eso no puede ser. A mí cuando la gente me dice, no, es que quiero... Digo, no, porque si dijimos esto, nos van a decir, hombre, entonces la solicitud es fraudulenta, ¿no? Eso no puede ser. Y dos preguntas pequeñitas, una pregunta y otra una pequeñita reflexión. Es que yo, según leo el reglamento, me parece que lo que se va a pedir es el informe de inserción social de los ayuntamientos. Pero, porque es como lo más, me parece que es como lo más lógico, pero, y además es que no dice el informe de esfuerzo de integración. Dice informe de integración. Pero no dice inserción social. No, esfuerzo de integración. Se dice, en el caso de que no se acredite la existencia de este tipo de vínculos familiares, se valorará el esfuerzo de integración de la persona extranjera. Y eso tiene un nombre. Valorar el esfuerzo de integración es un informe de esfuerzo de integración. Vale. Bueno, ahí porque no lo podemos hacer actualmente. Que no sabemos cómo se va a hacer. Claro, bueno, antiguamente se hacía analógicamente, es decir, tú ibas a una ONG, te daban un curso, te certificaba la ONG el curso, te iba a la Junta te daba el informe. Ahora han hecho una aplicación donde, claro, como está pensado para las renovaciones, cuando tienes ausencia alguno de los requisitos para poder renovar, ya tienes tu firma digital, hacías tu cursito por firma digital y ya lo presentabas y listo. Ahora ya eso no va a ser posible porque no vas a tener una firma digital. Pero entonces
Y yo lo que he echado de menos es que las instrucciones lo hubieran aclarado. Salvo que... Va a haber una instrucción específica para esa, es la que falta. Eso lo dijeron ayer. Que falta una sobre ese informe. Sí, yo entendí que era para estudiantes. Yo también entendí. Hombre, algo tendrá que ser algo, porque no lo resolvieron. Sí, porque Una de las técnicas la que... lo que no estáis aquí, no sabemos si la tercera instrucción va a ser sobre los informes o sobre estudiantes. Parece que sobre la transitoria no, que yo creo que por lo menos es una de las más urgentes, ¿no? O sea que mínimo tendría que haber 3 instrucciones más y otras muchas, ¿no? Todo el tema de la modificación, todo eso requiere instrucciones, ¿no? Pero bueno, poco a poco. También es verdad que el director general acaba de llegar, el nuevo, o sea que también es cierto que hay que, claro, que hay que exigir lo que se puede exigir, ¿no? Y Es muy poco. Bueno, no, si hubieran trabajado antes, a lo mejor no, ¿no? También es verdad que el otro director general tuvo un infarto, Celso, estuvo ingresado, o sea que hay una serie de circunstancias también especiales, ¿no? Esto el martes nos vamos a ver que es que no vamos a poder. Sí, sí. Bueno, el martes a partir de la tarde, ¿no? Porque a primera hora igual está... Porque decían que el 19 se iba a cerrar el Mercurio. Y a ver cuándo se abre el martes, ¿no? Sí, se abre. Vale, venga, ya la última que nos tenemos que ir, sí. Yo soy una reflexión muy rápida. Lo que he estado diciendo es instrucción, ojo informativa. Instrucción, no sé, donde está verdaderamente la calidad de una cosa que la mitad de las cosas para que lo entiendan tiene que ser una instrucción, una ojo informativa. Bueno, pero es que el reglamento está redactado como está y está redactado con, bueno, muy mal redactado. Eso es, sí, lo que quiero es cerrarlo para poder por nuestra sacarlo. parte te agradecemos inmensamente la charla que nos has dado, que yo creo que es ilustrativa por lo menos y necesaria con todo esto que estamos ahí hundidos sin saber cómo va.